Carísimos hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar un momento, hermanos. Le agradezco a Dios, hermanos, la oportunidad que me da, hermanos, de estar en este lugar. Mis hermanos obreros también que me hayan cedido, hermanos, el tiempo que le correspondía a alguno de ellos. Y en esta tarde, hermanos, pues vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hay algo que yo me quedé preocupado, hermanos. Preocupado porque la escuela de hoy, como muestra, hermanos, o quiere que nosotros entendamos nuestra condición delante del Señor. El texto de memoria, Lucas 22:42. Diciendo: Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo expresa, hermanos, el Hijo de Dios estas palabras? La sumisión que tiene delante de su Padre, y pensando también, hermanos, que en la predicación mencionaban los hermanos acerca de la autoridad que Dios tiene en el cielo y en la tierra, y que también allá en el Evangelio de Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo también lo menciona: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. También tenía potestad el Maestro. Bien pudo haber hecho, hermanos, ese momento menos sufrido. Pero ¿por qué, hermanos, llega la expresión de pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Ahora, mencionábamos los voy a invitar a que abran ya en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, que se mencionaba en el primer párrafo. Y aquí es donde viene a mí una preocupación. Esta preocupación es personal, hermanos, y pues también pudiera ser que todos llegáramos a examinarla. Dice el versículo 21: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué quiere decir este verso, hermanos? Que de todos los que estamos acá, porque todos decimos Señor, Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros realmente la expresión el Señor la va a tomar? ¿Cuántos, hermanos? Porque si nos acordamos cuando salieron de Egipto, que eran como 600,000, al final, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Quiere decir que todos los que clamaban en un momento dado en el desierto, de todos los que clamaban en el desierto, solamente 2 son los que el Señor tomó. Y es ahí la preocupación. Porque de los que estamos acá, 60, 70 hermanos o más, ¿cuántos el Señor ahorita toma realmente nuestra palabra? Entonábamos en la varonil este canto y dice que, ¿cómo dice la última parte de la primera estrofa? Cuando habla de la fe, ¿cómo dice? Si tienes, todo lo puedes lograr, dice. Todo es posible en la vida si tienes fe y esperanza fundada en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, cómo dice este canto: todo lo podemos alcanzar. Y así dice el Señor, ¿no? Todo lo puede aquel que cree, o aquel que cree lo puede todo. Entonces, esa es la situación que hoy vivimos. Si queremos queremos alcanzar la vida eterna, hermanos, dice el Señor en este verso, en la segunda parte del verso 21: mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Quiere decir entonces, hermanos, que el hombre, así como el Maestro, y da el ejemplo, ¿verdad? Cuando él en ese momento de sufrimiento
Él pide que ese momento siga su curso, que pase, que continúe, pero no como Él quiere. Dice, a lo mejor Él quisiera no sufrir en ese momento. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestra vida, hermanos, bien lo decía nuestro hermano al mediodía, Dios estableció las normas, todo, y nosotros no podemos, hermanos, altercar contra nuestro Dios. Si Él dijo que 3 fiestas en el año, si Él dijo, hermanos, que de tarde a tarde, si Él mencionó, hermanos, todas las leyes que norman el pueblo de Israel, norman al hombre, o deberían de normar al hombre, pues así es como se debe de hacer. No es que si nosotros queremos cambiarlo, queremos ponerlo a nuestra forma de pensar, porque ahí ya no sería la voluntad de Dios, sino la nuestra. Por eso, hermanos, es ahí donde en esta tarde, pues, fíjense lo que dice este mismo Evangelio de Mateo, pero el capítulo 12, perdón, 22, capítulo 22. Y dice el verso 14, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Es ahí donde vamos viendo, hermanos, que no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El llamado se hace en general, hermanos. Tenemos la misma oportunidad de escuchar, de aceptar el llamado. Ahora resta, hermanos, que nosotros hagamos conforme al llamado que se nos ha invitado. Por eso, hermanos, cuando dice este evangelio, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, entonces vemos, hermanos, que pocos son los que van a tener la oportunidad de alcanzar a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿será esa la voluntad de Dios, hermanos, que sean pocos? Porque el Señor dice que Él se alegra de cuando alguien se arrepiente, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el hombre se arrepienta y vaya en pos de Dios. Entonces es una situación, hermanos, nuestra de querer cumplir con nuestro Dios. Nadie se ve forzado a hacerlo, todo es voluntario, es cierto, es voluntario, pero esa voluntad que debe de haber en nosotros no debe de ser como el pueblo de Israel, porque el Señor veía a su pueblo y que decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Entonces, hermanos, vemos que el Señor quiere que nosotros como sus hijos, pues hagamos, hermanos, su voluntad. Para ello, ¿verdad? Veamos lo que dice el canto, dice la carta del apóstol Pablo a los hebreos, cuando hablamos acerca de la fe, porque sería fácil decir que yo tengo fe, pero dice esta carta en el capítulo 11 de los hebreos, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardador de los que le buscan. Esa es la fe, creer, hermanos, que Él está, creer que por Él fueron todas las cosas hechas, como dice en el versículo 2 en adelante. Todo, hermanos, creemos que todo lo que está hecho es por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, que nosotros hemos sido hechos, hermanos, también por la voluntad de Dios, y que nos ha puesto, hermanos, por su misma voluntad. Eso es lo que debemos de creer. Eso es lo que no entendió el pueblo de Israel, que habían sido tomados, hermanos, por el Señor para ser su pueblo. Porque eso, cuando llegan al monte del Sinaí, es precisamente lo que les dice: si ustedes hoy aceptan, si escuchan mi voz, serán para mí un especial tesoro, gente santa. El pueblo que dijo, todo lo que Dios diga, eso vamos a hacer. Ese era el compromiso. Pienso, hermanos, que también el compromiso con nuestro Dios es precisamente eso: cumplir con la voluntad de Dios. Eso es lo que nos debe, hermanos, en ese tiempo llevar o seguir, hermanos, obedeciendo al Señor. Dice
la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Esta parte, hermanos, es hasta qué punto nos vamos a examinar, porque si nosotros nos pusiéramos un examen enfrente, hermanos, ¿cómo vamos a contestarlo? ¿Cómo lo contestaríamos? Que nos dijeran, a ver, usted del 1 al 10, ¿cómo se califica? ¿Es bueno? ¿Qué número pondríamos? Los que realmente seamos sinceros con nosotros mismos, pues si sabemos que no somos muy buenos, pues pondríamos a lo mejor el 2, el 3. Pero si se lo voy a presentar al hermano Roberto que me va a calificar, ¿qué le voy a poner? Pues a lo mejor le pongo el 10, ¿verdad? Para que le diga al hermano que, sí, el hermano Martínez sí es bueno. Pero entonces, hermanos, ¿cuál sería el autoexamen que debemos de hacer de nuestra fe? Porque la fe, hermanos, va a ser probada. Tiene que ser probada. Porque de lo contrario, hermanos, pues todos podríamos decir que sí tenemos fe. Pero entonces, ¿cómo es que alcanzamos, hermanos, la aprobación de nuestra fe? Dice, vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué quiere decir este verso, hermanos? Por fe andamos y no por vista. Si nosotros recordamos lo que dice en Hebreos 11:1, que la fe es la sustancia de todas las cosas, que se ven o no se ven, que no se ven, pero ¿qué hay en nosotros? Las estamos esperando. Esa es la fe. Y es lo que hoy, hermanos, nos lleva a caminar, dice Pablo en esta carta, que vamos caminando por esa misma fe. Así como el pueblo de Israel, hermanos, caminó en ese tiempo, así también nosotros vamos caminando, guiados, hermanos, por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, fundados en esa fe, que la fe debería de ser, hermanos, o debe de ser firme para poder seguir hacia adelante. Dice Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago, capítulo 1, dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe obra paciencia. Este verso habla de Santiago y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea que nuestra fe va a ser probada. Ya hace rato nos decía Pablo, hay que autoexaminarnos, a ver cómo estamos, ¿verdad? Cómo andamos en fe. A ver, no sea que estemos faltos y en el momento de nuestra prueba, pues ahí es donde vamos a perecer. Dice Santiago, sabiendo que la prueba de nuestra fe obra paciencia. Nuestra fe va a ser, hermanos, probada. Ahora ya no va a ser que nosotros nos pongamos ahí, tu fe, ¿qué nivel está? No, pues está alta, está mediana o está baja. No, y ahora va a ser, hermanos, que nuestra fe, hermanos, va a ser puesta a prueba. Y es ahí donde vamos a mostrar realmente si lo que hoy hemos aprendido, hermanos, lo hemos cumplido. Porque si no, ¿verdad? Seremos como aquellos que por un lado, hermanos, entra la palabra, pero también por el otro lado sale, no se detiene en nosotros. Si la retenemos, hermanos, entonces es cuando realmente estaremos fundados, tendremos esa esperanza en nuestra fe de que nos va a ayudar. Dice Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 1, verso 5. Para nosotros
que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el próximo tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Ya hace rato Santiago nos decía que nuestra fe va a ser probada. Ya Pedro nos aclara y nos dice que sí, este tiempo, hermanos, vamos a vivir algunas aflicciones, tentaciones. Verso 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Fíjense, hermanos, que esto el Señor siempre lo ha puesto. La prueba para el ser humano. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, dice el versículo 2, versículo 1, para que tengamos el contexto. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, sin qué hacer, hermanos, sin mezclar la fe. Quiere decir entonces, hermanos, que no es nada más decir yo tengo fe y quiero que me prueben mi fe, sino hay que mezclarla. ¿Por qué no pudieron entrar a ese reposo que les estaban dando? ¿Por qué no pudieron entrar? Si leemos en el capítulo 3, en el versículo 17, dice así, verso 16, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no? ¿Qué pasó, hermanos? No obedecieron. Entonces, hermanos, si ahorita que cantábamos decíamos que para alcanzar o tener mejores cosas necesitamos mezclar nuestra fe con la esperanza. Dice el Señor a través de Pablo, hermanos, que para poder entrar al reposo tenemos que mezclar nuestra fe para poder alcanzarlo. Y es ahí, hermanos, donde vemos que también dice Santiago, capítulo 2, verso 14, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diere las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Traía los ejemplos que nos mostró la lección hoy, hermanos, por ejemplo, Abraham. Abraham, hermanos, ¿qué le pidió al Señor? Que ofreciera a su hijo en sacrificio. ¿Se imaginan después de tantos años esperar a Abraham tener un hijo y que el Señor se lo pidiera? Y era el hijo de la promesa. Aquí, ¿cuál fue, hermanos, lo que Dios vio en Abraham? La obediencia. Cuando va a ser invadido Jericó, hermanos, aquella mujer que esconde a los espías, les dice a aquellos hombres, ¿verdad?, que cuando fueran a invadir Jericó, pues que les perdonaran la vida, que ellos no fueran tocados. Y aquellos hombres le dijeron, bueno, esto vas a colgarlo en tu ventana para que sepamos que aquí no vamos a entrar. Ahí, ¿cuál fue, hermanos, lo que el Señor tomó? ¿El cordel que iba a colgar? ¿O lo que obedeció Rahab, hermanos, en ese momento?
Pues la obediencia de Rahab. Si el Señor hoy nos pide, hermanos, y eso le dice, ahorita me viene a la memoria Naamán, hermanos, cuando va a ver al profeta para que sea sanado, ¿verdad? Naamán se enoja porque en lugar que saliera el profeta, ¿quién salió? El criado, y le dice, mira, dice el profeta que vayas y te sumerjas 7 veces. Dice, pero ¿cómo es posible? Yo esperaba que saliera y él hiciera algo grandioso para que fuera yo curado. Se va enojado, hermanos. Pero le dice uno de sus siervos, bueno, y si te hubiera pedido otra cosa más, ¿no lo hubieras hecho? Te está diciendo que nada más te sumerjas en el río. La obediencia, hermanos, es tan importante que la fe, hermanos, va a mostrarse a través de la obediencia. Y es ahí donde vemos lo que dice Santiago, las obras que cada uno de nosotros va a hacer. Porque dice el Evangelio de Mateo, por sus obras, por sus frutos serán conocidos. Y es ahí, es el momento, la clave, esa mezcla, hermanos, que vemos allá en Pablo cuando habla acerca del pueblo de Israel que no pudo entrar porque no supo mezclar la fe. Es esa mezcla, hermanos. Por eso Abraham, cuando el Señor ve que con obediencia lleva a su hijo al sacrificio, pues le dice, no le hagas daño al muchacho. Y ya está, provee ahí el Señor ahí lo que iba a sacrificar a Abraham. ¿Qué le valió a Abraham? A tanto, hermanos, que Dios lo llamó su amigo. Entonces vemos, hermanos, que cada uno de nosotros, cuando cumplamos con el Señor todo lo que nos pide, cuando seamos obedientes, hermanos, pues entonces encontraremos realmente que nuestra fe ha salido en esa prueba vencedora. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió e hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. La bendición del Señor sobre su pueblo, hermanos. Pero dice Moisés en este escrito, hermanos, que los sacó, los llevó por 40 años para afligirlos y probarlos. ¿Qué quería saber el Señor? Dice lo que había en el corazón del hombre. Y cuando ve, hermanos, dice este pueblo de corazón, de labios me honra, su corazón lejos. ¿Qué había pasado entonces? Pues que realmente, hermanos, el pueblo no había obedecido o no había aceptado lo que Dios le había dado. Dice Job en el capítulo 23. Job capítulo 23. Versículo 10. Mas él conoció mi camino, probaráme y saldré ¿como qué, hermanos? Como oro. Y saldré como oro. La importancia, dice Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 29. Perdón, Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29. Y dice el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada,
Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo que aquí se ha hallado ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Si no queremos, hermanos, ser desviados de nuestro corazón, porque el Señor lo examina, pues entonces, hermanos, dice este verso, que el Señor conserve perpetuamente esta voluntad del corazón de su pueblo. ¿Cómo hemos venido hoy, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Agradecido, ha venido voluntariamente, porque en ese tiempo, hermanos, pues el pueblo como que era obligado a hacer las cosas porque se salía, hermanos, de cumplir la voluntad de Dios. Eso dice el Salmo número 78, que pedían, dice, a su gusto las cosas, y Dios los complacía, pero aún así, hermanos, no agradaban a Dios. Quiere decir entonces que el corazón de ellos pues estaba lejos. Ahora, hermanos, si nosotros hemos venido con un corazón agradecido, como dice David en estos versos, porque tú escudriñas, dice, los corazones y la rectitud te agrada. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice, a ver, déjeme revisar si es segunda carta a los Corintios. Mejor lo voy a cambiar, hermanos. Vamos a ver lo que dice Pablo en los Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Disculpen, hermanos. Hebreos, capítulo 12. Y dice el versículo 29. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y vamos a unirlo con lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Y también, hermanos, el versículo 29. Jeremías 23. Dice, no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Entonces, encontramos en estos versos que la prueba de nuestra fe que mencionábamos en Santiago, en Pedro, hermanos, pues es a través de la palabra del Señor. Y esto es lo que hoy, en esa forma, somos probados y somos llevados, hermanos, a través de este camino. La cita que les pedí hace rato era Corintios, pero el capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarascas, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego hará la prueba. Ya hace rato leíamos en Job, dice Job, ¿verdad?, que él va a ser probado, pero al final de esa prueba dice, saldrá como el oro.
¿Qué quiere decir entonces, hermanos, que las pruebas que hicieron en Job? Lo mostraron, dice, como oro, como algo puro. Al final de todo, hermanos, vimos la historia de él, hermanos, que perdió todo, perdió sus hijos, perdió todo. Y al final, ¿cómo lo retribuye Dios? Con más hijos, con más riqueza, hermanos, de lo que él tenía. Pero tuvo que pasar por una prueba. ¿Qué tan difícil será, hermanos? ¿Se imaginan tener la escena viva de hermanos de Job sentado en la ceniza, rascándose las llagas? Si a veces, hermanos, una simple calentura, un dolor de cabeza, no lo podemos aguantar, ahora estar sentado, hermanos, rascándose por lo que le producían las llagas, qué tan difícil fue para Job. Pero, hermanos, Dios conocía el corazón de Job y sabía que al final cómo iba a salir triunfante. Por eso dice Pablo en estos versos: la obra de cada uno será manifestada, porque el día la va a declarar, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Aquí viene entonces ahora nuestra pregunta, parte de nuestro examen. Nuestra fe, ¿qué pruebas tiene? ¿Qué obras tiene? Bueno, ¿en qué está fundada? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe para que se muestren nuestras obras? Dice, hermanos, que hay oro, plata, piedras preciosas, madero, heno y hojarasca. ¿Qué es lo que estamos produciendo, hermanos? Porque de esto depende cómo salgamos de esta prueba. Si nuestra fe está fundada en la hojarasca, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué hace el fuego? La va a consumir. El heno, ¿sí saben qué es el heno, verdad? ¿Qué va a hacer con el heno? Pues también lo va a consumir. Con la madera, lo mismo. Las piedras preciosas, ¿qué hará con eso, hermanos? También las desintegra, hermanos. Lo que es el metal, dice, la plata. Con la plata, hermanos, ¿qué hace el fuego? También. Pero con el oro, hermanos, dice que con el oro le quema todas las impurezas y deja el metal precioso. Esos, hermanos, por eso es que hoy cuando digamos Señor, Señor, pensemos, hermanos, nuestra fe. Si realmente, hermanos, el Señor nos va a escuchar. Porque si no, de lo contrario, pues, hermanos, seremos como aquellos que dijo el Señor, pues no van a entrar. Vemos a Moisés. Moisés, hermanos, cuánto pedía por el pueblo, cuánto intercedía por el pueblo. Y al final, hermanos, ¿por cuántas cosas el Señor lo castigó? Por una. Y fue también por causa de la desobediencia. Que se le olvidó, que se iba enojado y hizo lo contrario. El Señor le dijo: háblale a la roca, agarra tu vara, dice, vete delante del pueblo, vete a la roca, háblale para que brote agua. Pero Moisés, ¿qué hizo? Que la golpea, hermanos. ¿Salió agua? Sí, sí salió agua. Pero el Señor le dijo: por cuanto no glorificaste mi nombre haciendo lo que yo te dije, ahora no entrarás a la tierra prometida. Solo la verás, pero no vas a entrar. 40 años, hermanos. Y si nosotros vamos al libro que iniciamos ahí en Hebreos, habla de Moisés y dice que Moisés no, hermanos, no quiso ser tomado como hijo de la hija de Faraón. No quiso llevar, hermanos, ese sobrenombre de la hija del Faraón. No quiso vivir con las comodidades que le daba esa familia, sino al contrario, se fue con su pueblo. Dice, hermanos, vamos a regresar a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4.
Verso 12. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Qué fácil le fue a Pedro escribir esto, ¿verdad? Como él no vivió las pruebas, o no va a vivir las pruebas que nos tocan a nosotros. Dice, hermanos, que estas pruebas son como algo peregrino, como algo pasajero que nos va a acontecer. Pero al final tiene razón, hermanos. ¿Qué da a entender entonces? Que el Señor lo que nos ponga de prueba hoy, pues no nos va a consumir, hermanos. Es una prueba que debemos de pasar, pero no nos va a consumir. Dice el verso 13, antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. El canto que entonamos dice, para que la fe fundada, o la fe por la fe tengamos esperanza fundada en Cristo Jesús. Y es lo que dice Pedro aquí, antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Porque dice Dios, hermanos, que aquel Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, también, hermanos, va a levantar a los que murieron en Él. Y de esa forma, hermanos, es como se va a manifestar, pues, hermanos, el amor de Dios sobre aquellos que realmente en su corazón le buscan. Dice el versículo 14, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cristo, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Esas no van a ser las pruebas, hermanos, ¿verdad? Que porque robé y ahora estoy en la cárcel, esa es la prueba de mi fe. No, hermanos. La prueba va a ser cuando dice, seamos vituperados de Cristo, en el nombre de Cristo. A veces ahí, hermanos, esas serán nuestras pruebas. Dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que no debe de ser ajeno a nosotros, hermanos, que la prueba va a empezar por nosotros mismos, porque supuestamente o estamos dentro de los que obedecemos la voluntad de Dios, y es ahí donde nosotros debemos estar firmes, hermanos, para no ser consumidos por la prueba. Dice Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos obrando justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campo de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aprobados por testimonio de la fe. Y lo más grandioso y lo más maravilloso, hermanos, sigue diciendo, no recibieron la promesa.
Eso no es lo que nos alegra. Lo que debe alegrarnos es lo que dice el verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Quiere decir entonces, hermanos, que ese galardón que está, esa promesa que está puesto para aquellos que triunfaron en la fe, también es para nosotros. Pero necesitamos triunfar. Pablo dice, hermanos, en el capítulo 4, verso 2, que el mismo evangelio que se le dio a ellos es el que nosotros hoy tenemos. No ha habido cambios, pero a ellos no les aprovechó el oír, porque no supieron mezclar la fe. Y si nos preguntaran, a ver, yo tengo fe y ustedes, que me dijeran, no, pues yo tengo obras, ¿y tú? No, pues yo tengo fe nada más. Y tú tienes obras sin fe. Entonces, la fe sin obras, ¿cómo es, hermanos? Muerta. Por lo que, hermanos, hoy debemos luchar para que nuestras obras sean el reflejo de nuestra fe. Y es así, hermanos. Si nuestra fe es poquita, ¿cómo es nuestra vida espiritual? También poca, hermanos. Poca. Pero si nuestra fe es plena en el Señor, hermanos, nuestras obras son así también. ¿Esperamos que nos digan las cosas? No, porque ya las sabemos, ya las conocemos. ¿Qué hacemos entonces? Pues las ejecutamos, hermanos. Porque ese es el cumplimiento, hermanos, de nuestra fe. Y si es a través fundada en Cristo Jesús, si Él vimos, hermanos, que fue obediente, hermanos, hasta la muerte, entonces quiere decir que nuestra fe no es por un tiempo, hermanos, es por la vida que nos dé el Señor. Y dice un canto, dice, ahora pon tu fe en acción. Si no la hemos hecho así, hermanos, quiere decir que estamos dejando, hermanos, de producir esas obras que el Señor quiere, porque son las que van a mostrar, hermanos, la calidad que somos, de qué o en dónde está fundada nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. Bien, hermanos, pues es el mensaje de hoy, esperando, hermanos, que meditemos el verso de Mateo capítulo 7, verso 21, de que si no, hermanos, entramos al reino es porque nuestras palabras del Señor, Señor, no las escuchó, porque no hicimos la voluntad de Dios. Y queremos que nos abra, ¿verdad? Queremos, hermanos, que el Señor nos tome. Pues entonces, hermanos, hagamos la voluntad de nuestro Dios. Seamos obedientes a nuestro Dios. Paz a vosotros, hermanos.